Todo pareciera indicar que este mes, a pesar de la suba de las prepagas, a pesar de la suba de tarifas, a pesar de todas estas cuestiones, parece que va a estar en torno al 15% según el consenso de mercado. Es decir, que el proceso de desinflación sigue fuerte, que si ustedes toman la inflación sin mirar los regulados, la inflación de hecho está viajando al 10, si toman alimentos está al 9, es decir, hay un claro proceso de desaceleración inflacionaria. A su vez, la fortaleza que estamos mostrando con los números fiscales, nosotros en enero, para conseguir ese resultado positivo en términos financieros, la caída real del gasto fue del 30%, le cuento que febrero cayó 36%. Es decir, que el ajuste fiscal sigue. Es decir, tiene motosierra y tiene licuadora. Pero les digo algo, la licuadora también es un paso para que, si eso ustedes lo sostienen de largo, también se convierte en motosierra. Gaby, por favor, no me toques ¿Se levanta el cepo, presidente? La idea es levantarlo lo antes posible. Más bien terminemos a mitad de año. El desequilibrio del Banco Central lo vamos a levantar. Y saben que lo más lindo de todo, que los leones empezaron a despertar. ¿Saben cuál es el máximo cachetazo que se comieron la casta política el otro día? 51 puntos de rating y 2,5 millones de personas mirando por YouTube. ¿Sabe qué? Se terminó. El sector productivo no solo más fuerte de la Argentina, sino que es el más productivo de todo el mundo. Porque como dije siempre, con la carga fiscal que tienen, que puedan seguir produciendo, es fruto de un milagro. Y ese milagro es porque son los mejores del mundo. Así que en primer lugar, felicitaciones a todos los héroes que se encuentran en este lugar, que son el corazón de la Argentina. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la noche de 24, bienvenidos a MMC. Ya estamos arrancando con toda la noche. Ahí lo veían al presidente Javier Milei, efectivamente ovacionado en Expoagro. Uno tiene la impresión de que todo lo que era el caudal electoral del macrismo, de Juntos por el Cambio, hoy está liderado por Javier Milei. Hay en los sectores del agro, en Córdoba, en Santa Fe, en Entre Ríos, en toda la zona núcleo, en la provincia de Buenos Aires, ahí es donde se hace Expoagro, hay una euforia y una expectativa muy grande por Javier Milei, ¿no? Era un poco el electorado cautivo de Mauricio Macri, hoy sin duda, sin intermediarios, lo lidera Javier Milei, ¿no? Que hoy se paseó por Expoagro como si fuera un rockstar, no un presidente. Efectivamente generó mucha algarabía, mucha euforia. Voy a enganchar con esto, con el Pacto de Mayo, lo que hay detrás, que es, como venimos contando, una reacción del presidente y la Casa Rosada para tratar de anticiparse a lo que era el contraataque de los gobernadores en el Congreso a partir de la semana próxima y de alguna manera ganar tiempo para ver fundamentalmente qué. Si la inflación marca el sendero descendente que Milei decía hace un ratito, y si de alguna manera eso con la estabilidad del dólar puede pegar la vuelta a partir de fines de mayo, junio, la economía puede encontrar un sendero de recuperación
previa unificación cambiaria o salida del cepo. Pero lo que hay para el Pacto de Mayo como paso previo es una discusión que es muy compleja, que tiene un paquete fiscal que sin duda significa un costo político para el gobierno y para los gobernadores. Un paquete fiscal cuyas principales medidas está exigiendo hoy el FMI. Por ejemplo, la restitución del impuesto a las ganancias, que se redujo por ley el año pasado, la iniciativa impulsada en medio de la campaña electoral por Sergio Massa y votada también por Javier Milei. O el tema retenciones. El tema retenciones generalizada al 15%, que era parte del paquete original fiscal del ministro de Economía, Luis Caputo, que después fue retirado del Congreso como parte también del desaire a la ley ómnibus. Uno tiene la impresión, y hoy lo ha dicho el ministro del Interior, Guillermo Franco, que el gobierno difícilmente insista con el tema retenciones, que es muy difícil que eso lo vuelva a poner sobre la mesa, sobre todo por esto, digamos, porque hay un sector que lo acompaña monolíticamente al presidente y es difícil pensar que en este momento, si bien Milei dijo el viernes pasado, estoy dispuesto a pagar costos políticos, a asumir costos políticos para hacer las cosas que hay que hacer en Argentina, es difícil que quiera avanzar directamente con ese tema, sobre todo porque algunos gobernadores claves, Santa Fe, Córdoba, incluso Frigerio en Entre Ríos, que acompaña el Pacto de Mayo y que acompañaría también la restitución del impuesto a las ganancias, saben que el tema de retenciones no pasaría. Entonces, eso queda de lado. Pero queda en el eje de la discusión dos temas muy sensibles en los próximos días. El primero, el impuesto a las ganancias. El segundo, cómo se cambia la fórmula de movilidad de las jubilaciones. Un tema sobre el cual ahora va a contar Javier Calvo, también está primereando la oposición en el Congreso. El tema de ganancias es un tema muy sensible. Los gobernadores necesitan que se restituya impuesto a las ganancias, sobre todo en las provincias más chicas. Para las provincias más chicas del norte, del NEA o del noroeste, la quita de transferencias por el impuesto a las ganancias, por la rebaja de impuesto a las ganancias, puede significar este año una nómina salarial o hasta 2 nóminas salariales. Es decir, que son provincias que tienen dificultades hoy en los próximos meses para pagar los salarios, porque se ha caído fuertemente por la recesión las transferencias de impuestos coparticipables de la nación a las provincias. Hay una caída muy fuerte de esa recaudación tanto en enero como en febrero, porque Milei está cortando transferencias discrecionales, obra pública, subsidios al transporte y otros, y porque además la base de la mejora de la recaudación para el gobierno nacional son impuestos no coparticipables, como las retenciones o el impuesto país. Entonces, es un tema que los gobernadores claramente necesitan, pero que no quieren asumir el costo político de ya iniciado el mes de marzo, cuando empiezan a llegar los aumentos para la clase media, colegios privados que se suman a prepagas, que se suman a las tarifas de luz y gas, o todo el aumento de combustibles, o todos los costos asociados al mantenimiento del auto. Todos los típicos consumos de clase media se han disparado, más los impuestos, patentes que están subiendo todas las provincias. Todas esas cosas hacen que para la clase media sea un tema muy, pero muy delicado para un sector, 800.000, 1 millón de trabajadores, y encima tienen que pagar impuestos a las ganancias cuando antes no lo pagaban. Para estos trabajadores, estamos hablando de aquellos que ganan alrededor de 1,5 millones de pesos o 2 millones de pesos, y que hoy están exentos del impuesto a las ganancias y lo volverían a pagar, puede significar una quita nominal del salario, digamos, una caída de 100.000 pesos, 50.000 pesos, 150.000 pesos mensual. Entonces, nadie quiere asumir el costo político. Entonces, la pregunta es quién lo va a asumir. ¿Lo van a asumir los gobernadores? ¿Lo va a asumir el gobierno? Bueno, ¿qué está sugiriendo el FMI en términos de consolidar el ajuste fiscal? La restitución del impuesto a las ganancias, como decíamos, revisar los gastos tributarios, es decir, las exenciones impositivas que hay en algunas regiones, por ejemplo Tierra del Fuego, o en algunos sectores, por ejemplo todo el régimen del software, y no seguir licuando jubilaciones ni planes sociales. Deben preservar las pensiones y los planes sociales su poder adquisitivo, dice el FMI.
Sobre esto se monta la discusión a partir del viernes entre Caputo y los gobernadores para ver cómo avanza el paquete fiscal. Obviamente, para el presidente también es un tema muy sensible, porque el presidente ha hecho toda una campaña de la necesidad de bajar impuestos. Y este sería un impuesto que se sube. De hecho, hoy volvió a decir el presidente que los impuestos son un robo del Estado. Y eso lo deja en una posición difícil porque va a ir un proyecto de ley, hoy lo confirmó el ministro del Interior, Guillermo Franco, para subir el impuesto a las ganancias, no para bajarlo. Y el propio presidente el año pasado había apoyado el proyecto de Massa en medio de la campaña electoral para bajar el impuesto a las ganancias. Fíjense lo que decía hoy Javier Milei. Los impuestos son un robo, por lo tanto hay que achicar, digamos, la mejor forma de darle bienestar a la gente es achicar el Estado. O sea, cuando usted no le alcanza la plata es porque le está sobrando Estado. Bueno, esto tiene una explicación más grande, digamos. Después se explica, junto con Expert, que el norte, obviamente, para bajar impuestos, primero es recortar el gasto. Es parte también del Pacto de Mayo, de bajar el gasto público consolidado nación, provincia y municipio de 40 puntos del PBI a 25 puntos del PBI, es decir, que es un pacto muy ambicioso, porque no solamente implica bajar en la nación, sino también en las provincias y los municipios el gasto público y a partir de ahí bajar impuestos. Pero claramente hay un costo político si se restituye el impuesto a la ganancia, no sé, a partir de abril, cuando ya impacten todos esos aumentos que vienen muy quirúrgicamente hoy orientados a los sectores de clase media, Javier. Sí, ahí de alguna manera los gobernadores tampoco se quieren hacer cargo de lo del impuesto a las ganancias. Por eso esa va a ser una discusión en la mesa con los 3 funcionarios del viernes, convocados los gobernadores, con Nicolás Pose, jefe de gabinete, con Luis Toto Caputo, ministro de Economía, y con Guillermo Franco, que como vos bien decías, Maxi, hoy admitió que se va a buscar reinstalar el impuesto a las ganancias de la 4ª categoría. El tema es ahí cómo lo van a vender, cómo se lo van a vender a la sociedad. La idea de los gobernadores es que se lo venda el gobierno nacional, que sea el gobierno nacional el que asuma el costo político. Ese costo por las necesidades de financiamiento, de financiación para llegar al déficit cero. Pero todos saben que las provincias también necesitan que mejore su capacidad. De 0,8 el PBI. Claro. Que se cedió recaudación del impuesto a las ganancias por la rebaja. 0,5 iría a las provincias, un impuesto coparticipado con una coparticipación especial, y 0,3 a la nación. Es decir, para la nación es una mejora también de los ingresos, pero fundamentalmente para las provincias. Con lo cual ahí se anticipa una discusión, pero es interesante porque esa discusión no la van a tener con todos los gobernadores este viernes. Ahí me contás quién va a estar y quién no. Hay algunos que van a estar y otros que no van a estar. ¿Quién están y quién no? Fíjense lo que ha tuiteado Carlos Rodríguez, ex viceministro de Economía de Menem, alguien que estaba dentro de los asesores del equipo de asesores de Milei, que después fue dejado de lado por todo el equipo económico de Caputo, Bausili, es decir, todo el área económica que hoy maneja dentro del gobierno de Javier Milei, Luis Caputo, ¿no? Dice el experto en crecimiento, lo chicanea a Milei con este tema, apuntando a este tema, ¿no? Que es un tema sensible también para el gobierno. El gobierno dice tengo objetivos de corto plazo y de mediano y largo plazo. Los de largo plazo y mediano son bajar impuestos, pero hoy hay que subirlos. Eso es lo que trata de explicar. El experto en crecimiento sube impuestos en medio de una terrible recesión productiva y caída de demanda, con suba de pobreza. No sé qué libro de economía usa. Política fiscal procíclica no se dicta en Chicago, dice. Lo chicanea, es PhD en la Universidad de Chicago. Carlos Rodríguez es quien ha traído toda la escuela de Milton Friedman a la Argentina a través del SEMA. Mañana salen los índices de producción industrial y construcción de enero del INDEC. Lo que está diciendo Carlos Rodríguez es que este tipo de medidas profundizan en el corto plazo la recesión. Es decir, porque quitan pesos en circulación que están en los bolsillos de la gente, que podrían gastarlo y se lo apropia el Estado. Y después dice, o sea que Milei sube impuestos con la trivial excusa de que se lo piden los gobernadores. ¿Quién gobierna, Milei o los gobernadores? ¿Quién se va a cortar el otro brazo, ¿no? Respecto a las promesas electorales de Milei?
Y después concluye Carlos Rodríguez respecto a, de nuevo, ¿no? La ideología o lo que Milei ve en el mediano y largo plazo y las necesidades del corto plazo, ¿no? El teorema de Baglini. Bienes personales transitorios, ganancias transitorias, impuesto país transitorio, retenciones transitorias, dice, es todo transitorio. El cepo también es transitorio. Bueno, claramente los gobernadores quieren pasarle la pelota a Milei, es decir, totalmente. El costo político de restituir impuesto a la ganancia es del presidente, si bien hoy los principales beneficiados serían los gobernadores y en particular algunas provincias chicas que tienen dificultades para pagar impuestos, para pagar sueldos. Sí, es el mismo esquema que armaron para culpar al gobierno nacional del Fondo de Incentivo Docente cortado, de los fondos fiduciarios cortados, de los subsidios al transporte cortados. Vamos a ver cómo funciona esa estrategia. Hicimos un mapita, lo más actualizado posible, porque hay alguna gente que todavía no se termina de decidir. ¿Qué provincias van a estar el viernes en la Casa Rosada? ¿Están predispuestas a firmar, a subirse al Pacto de Mayo? ¿Y cuáles no? Paso a decirlas rápidamente. En verde, las que sí, que son la gran mayoría. Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza, Chubut, Corrientes, Chaco, Jujuy, San Juan, San Luis, Salta, Misiones, Tucumán, Catamarca y Santa Cruz. ¿Por qué acentúo estas últimas? Porque Salta, Misiones, Tucumán, Catamarca son peronistas. No están es cierto que no están en Unión por la Patria, pero son del peronismo. Y se sumó Santa Cruz en las últimas horas a través del ex sindicalista Vidal, flamante gobernador. También Neuquén y Río Negro. A esta hora apoyan. En contra, hasta el momento, claramente las que están pintadas de rojo. Empezando por la provincia de Buenos Aires, allá lo hizo tajantemente Axel Kicillof. También La Pampa, Tierra del Fuego y La Rioja. También me olvidé de mencionar entre las verdes a Córdoba, que es la sede del Pacto de Mayo. Ahí nació Conan, dijo el presidente. Bueno. Y las que todavía no se pronunciaron, uno supone que no van a participar, pero no se pronunciaron, por algo será. Formosa, Gildo Fran y Gerardo Zamora, Santiago del Estero. Sí, igualmente, ojo con algunos gobernadores que ahí están mencionados que van a ir con propuestas propias. Sí, ¿no? claro. Por ejemplo, el gobernador de Córdoba o el gobernador de Santa Fe, que dependen menos de que se imponga o no nuevamente el impuesto a las ganancias. Correcto. Y tienen en sus provincias trabajadores que son alcanzados por el impuesto a las ganancias, toda la industria automotriz en Córdoba. En el caso de Santa Fe hay un sector agrícola productivo muy grande y hoy salió Puyaro a decir, bueno, el impuesto a la ganancia, vamos a ver qué alternativas hay. Es decir, tampoco quieren asumir directamente el costo político. Y siguen insistiendo, han sido parte de los gobernadores que venían en un diálogo, o en el caso de Entre Ríos, que es el gobernador Frigerio, que tiene una sintonía hoy con la Casa Rosada, es el gobernador de Juntos por el Cambio, el exministro de Interior, economista y demás, que sintoniza con el grupo de los gobernadores de Juntos por el Cambio, pero que está de alguna manera también coordinando mucho con Santa Fe y Córdoba, toda la zona núcleo productiva, y que está planteando, por ejemplo, que se quiten gastos tributarios, es decir, discutir el régimen de Tierra del Fuego o lo que decía, ¿no? Las exenciones impositivas que tienen distintos sectores. En este contexto, miren el dato de inflación que anticipaba Milei, que va a estar en el orden del 15% en febrero. Efectivamente, el dato de inflación de febrero, según consultoras privadas, está en el orden del 15%. Esta es la medición de Ecogo, de Marina Dalpolleto, que le está marcando 15,9% la inflación general, 13,9% la inflación de alimentos, por debajo del promedio. Igualmente, fíjense que alimentos viene arriba del 327%, la inflación últimos 12 meses de alimentos, y el índice general, si da 15% en febrero, va a estar alrededor de 280% últimos 12 meses. Es decir, es una economía que viene con un envión inflacionario enorme y que va a ser difícil
Más allá de que mensualmente pueda ir en el escalón, últimos 12 meses va a seguir siendo números muy, muy elevados. Y está toda la discusión de cómo se discuten paritarias. Si se discuten viendo los últimos 12 meses o si se discute proyectando hacia adelante. El dato de Orlando Ferreres también está más o menos en la línea de lo que decía Milei, ¿no? A Orlando Ferreres le da 14,6% la inflación general. Y fíjense algunos rubros, ¿no? La inflación de alimentos y bebidas 13,8% por debajo, y hay algunos rubros que, claro, empezaron a jugar fuerte en febrero, que es el aumento de todo el transporte por la quita de subsidios, o el tema de vivienda también por la quita de subsidios, ¿no? Además de los aumentos de las prepagas. Pero claramente febrero va a ser un mes donde la inflación, aún con los aumentos que hay de tarifas de servicios públicos, luz, gas, transporte, va a estar por debajo de enero, ¿no? Ese es el dato a tener en cuenta. Hoy hubo novedades en la causa Alberto Fernández y Seguros. Sí, exacto, Maxi. Una nueva imputación para el expresidente de la Nación, la segunda en la causa de Seguros. Es muy similar a la primera y esta segunda imputación que también hace el fiscal federal Ramiro González tiene que ver con específicamente el capítulo ANSES, donde también quedaron imputados otros exfuncionarios, principalmente de ANSES, para investigar cómo era esta contratación de seguros por parte de ANSES con broker intermediarios que se quedaban, según la imputación, con un 17% de comisión. Esto es lo que tiene que ver con esta segunda causa. El fiscal pidió distintas medidas de prueba, entre ellas que se cite a declarar como testigo a Osvaldo Giordano, ex titular de ANSES, que esta semana públicamente dijo que este fue un negociado de 1.700 millones de pesos por mes. Esto es lo que estamos viendo en pantalla, es la imputación que hoy hace el fiscal federal Ramiro González con las medidas de prueba. Más abajo vas a ver que señala quiénes son los imputados, ahí se ve, condiciones personales del imputado. Habla de Federico de Angelo Campos, que era el director general de operaciones del Fondo de Garantía Sustentable de ANSES, el expresidente de la Nación, Alberto Fernández, Alberto Pagliano, ex titular de Nación Seguros, que también está imputado en la primera causa. Todo va a quedar, obviamente, en una única investigación. Investigación que ayer contábamos a la noche, tuvo el allanamiento a la casa de el broker amigo de Alberto Fernández, Héctor Martínez Sosa, en búsqueda de información. Pero también se hicieron otros allanamientos a otros. ¿Qué encontraron en la casa del broker amigo o qué se llevaron? Secuestraron celulares y computadoras. Todo eso va a ser peritado. En principio no había documentación, no había papeles en los domicilios que puedan estar vinculados o que puedan ser interesantes para la causa. Sí secuestraron computadoras, esto lo dispuso celulares. El juez federal Julián Ercolini ordenó 6 allanamientos a 3 domicilios particulares y a 3 empresas. Y además hoy dispuso 27 órdenes de procedimiento a empresas aseguradoras, que son las empresas que contrataban con Nación Seguros. Son los primeros pasos de esta investigación en la que hasta el momento el expresidente de la Nación no se presentó en la causa, tampoco tienen la obligación de hacerlo, pero muchos, cuando hay un caso público, lo hacen. Déjame hacerle una pregunta a Martín Angulo, porque tengo rumores o versiones diferentes, versiones más que rumores. Sí. Julián Ercolini, sí, el juez que tiene esta causa, sí, en algún momento tuvo una relación muy cercana con Alberto Fernández. Sí, claro, muy cercana. Sí, por la Facultad de Derecho. Claro. Sí, absolutamente. ¿No? Hay gente que se quedó con esa relación muy cercana, pero hay otra que me dice, no, Ercolini lo tiene, ¿no?, cruzado Alberto Fernández por aquella famosa cadena nacional por Lago Escondido. Exactamente. Alberto Fernández, una de las cadenas nacionales que utilizó fue para anunciar que iba a pedirle al Ministerio de Justicia de la Nación que denuncie a los jueces que en su momento hicieron este viaje del Lago Escondido a una estancia de Joe Lewis en el sur del país, y entre los jueces que estaba Julián Ercolini. Los jueces y fiscales y funcionarios y empresarios que hicieron ese viaje fueron investigados penalmente, quedaron desvinculados, pero por esa situación quedó mucho enojo en los tribunales de Comodoro Pi. Pero te voy a agregar un dato más. Quedó mucho enojo por el espionaje que muchos jueces sufrieron.
De hecho, parte de lo que se conoció del viaje del lago escondido tuvo que ver con una filtración de chat de un grupo que tenían estos jueces que se obtuvo de manera ilegal. Pero está muy bien lo que marca Javier. Hubo una primera buena relación. De hecho, Ercolini forma parte de la primera camada de jueces federales que nombra Néstor Kirchner en lo que fue la renovación de los jueces de Comodoro Pi del menemismo, y en ese momento quien era jefe de gabinete era Alberto Fernández, que tallaba en las designaciones de jueces. Sí, igualmente creo que hay que dejar que la causa avance. Ya llegará el momento en el cual los políticos hacen la de siempre, ¿no? Me persiguen políticamente. Ya lo dijo. Ya lo va a decir en su momento Alberto Fernández. Bueno, si no es este juez, será otro, pero hay que investigar a ver si efectivamente hubo un ilícito o no hubo un ilícito. Una denuncia por Lofer no se le niega a nadie. Tampoco una imputación. Le ha pasado a todos. Fíjense cuando Javier Milei hoy en Expoagro les decía a los productores que es un milagro que sigan produciendo en estas condiciones. Congrega el sector productivo no solo más fuerte en la Argentina, sino que es el más productivo de todo el mundo. Porque como dije siempre, con la carga fiscal que tienen, que puedan seguir produciendo, es fruto de un milagro. Y ese milagro es porque son los mejores del mundo. Así que en primer lugar, felicitaciones a todos los héroes que se encuentran en este lugar, que son el corazón de la Argentina. Claramente ahí Milei le hace un guiño al campo, que es hoy un electorado que era del macrismo y que hoy lidera claramente Javier Milei. Efectivamente, hay una situación donde todas las condiciones, más allá de lo que venía como una dinámica el año pasado, ¿no? Del cepo por todos lados, de las restricciones por la oferta por el lado de las importaciones, de la inflación galopante, del cambio de reglas permanentes, hoy hay, justamente como parte del plan de ordenamiento fiscal y monetario, la absorción de todos los pesos que están dando vuelta en la economía por parte del Banco Central. Y la Argentina tiene hoy la misma base monetaria que tenía en diciembre, cuando en el medio hubo 70% de inflación. Es decir, los mismos pesos circulantes más los pesos encajados en el Banco Central, los que lubrican el funcionamiento de la economía. Entonces, hoy no hay pesos en las familias para hacer gastos básicos, no hay pesos para comprar dólares, no hay pesos en las empresas para hacer inversiones, para comprar dólares, no hay pesos ni para comprar dólares ni para comprar bienes. Fíjense el dato de inversión real bruta, interna, que hace el estudio Ferreres, que hace una estimación mensual del cálculo de inversión, que es un cálculo trimestral que hace el INDEC. Y muestra ya desde noviembre pasado una caída importante que se ha profundizado en diciembre y en enero. Supera el 15, 17%, 14% en enero, 17% en diciembre, por la caída muy fuerte de dos componentes en este caso. Por un lado, las importaciones de bienes de capital, que estuvieron prácticamente paralizadas en diciembre porque no había dólares para pagar nada. Por otro lado, la caída en la construcción, no hay obras nuevas. A la caída de la obra pública se le suma la caída en la construcción. Porque justamente parte del plan económico es que todos los pesos están dando vuelta, aún de las empresas que tenían pesos, en todo caso que suscriban Bopreal. Se han suscrito 7.000 millones de dólares de bonos de Bopreal, el bono para los importadores, que en otro momento los importadores hubiesen puesto en distintas inversiones para preservar el valor de esos pesos hasta el momento del pago de la importación. Entonces hay una gran aspiradora de pesos en la economía que lo que está generando es que hay menos pesos en términos reales, se está licuando la base monetaria, más dólares en el Banco Central, eso genera el desplome del dólar que estamos viendo, eventualmente también el desplome de los precios, en algún momento, si sigue este apretón fiscal y monetario, los precios tienen que ceder, pero la economía está en el tercer subsuelo y no solamente el consumo, sino también la inversión. ¿Qué está pasando Javier Milei en el PRO? Sí, Javier Milei justamente como va a buscar estos votos del PRO... ¿Qué está pasando Javier Milei? Claro. Sí, no, por eso. ¿Qué está pasando con Javier Milei en el PRO? Yo dije, te confundiste de Javier y dije, bueno... No, ¿qué está pasando con Javier Milei
en el PRO. Mirá que Javier Calvo. después te llaman y todo eso, hay lío. No, pero digo, ¿qué está pasando ahí, no? Ah, sí, ¿qué está pasando ahí? Y lo vamos a contar, porque justamente el PRO se da cuenta de esta estrategia de Milei, que va por todo, parecido al kirchnerismo, va por todo. Bueno, y hay estrategias diferentes ahí. Por eso nos concentramos en estas tres figuras del PRO. Porque Patricia Bullrich tiene una postura de que el PRO tiene que pegarse a La Libertad Avanza, tiene que pegarse a Milei, no solamente en las listas electorales del 2025, del año que viene, las legislativas, sino en la gestión. Y apoyar todo, y levantar en el Congreso la mano a todo, e impulsar todo junto al gobierno de Milei. Macri tiene una postura un poco más distante, dice que, y de hecho hizo un tuit muy elogioso hacia el presidente después del discurso del viernes 1 de marzo, media hora después ya estaba posteando un mensaje muy elogioso y que el PRO iba a estar en el Pacto de Mayo. El PRO no, los gobernadores en todo caso, expresidente, el PRO no está invitado. Y el que salió a marcar la cancha de otro sector del PRO que hoy es minoritario, hay que decirlo, en el Congreso, en el partido, fue otra vez Horacio Rodríguez Larreta. El domingo en una entrevista en un diario, hoy en una radio, todo el mismo grupo, sembró cizaña respecto a la postura, tanto con Bullrich como con Macri. Escuchémoslo. ¿Y usted cree que Macri le quiere entregar el PRO a Milei? Ya, todas las declaraciones, todas las actitudes van en esa dirección. Y yo lo digo, estoy en contra de entregarle el PRO a Milei. Llámese fusión, cogobierno, como quieran llamarlo. El PRO tiene que ser una oposición responsable. ¿Qué significa eso? Apoyar todas esas cosas con las que coincidimos, señalar las diferencias y proponer mejoras. Horacio, Mauricio Macri, presidente del PRO, ¿está de acuerdo? Hay que preguntarle a él. La verdad que para mí el acercamiento hacia entregarle el PRO a Milei, yo no estoy de acuerdo. No, pero hablo... El PRO tiene que respetar sus, bien, pero hablo de sus Macri, valores originarios, está bien. ¿no? Macri, presidente del PRO, ¿usted está de acuerdo? Yo no voy a ser no voy a ser parte de entregarle el PRO a Milei. ¿Para usted, Patricia, abandonó el PRO? Abandonó los valores originales del PRO, abandonó desde el momento que es parte de un gobierno que agrede al que piensa diferente, Sí. sean periodistas, artistas, opositores, de un gobierno con una actitud muy personalista. Yo no estoy de acuerdo con eso, no es los valores del PRO que creamos hace 20 años, Eduardo. Yo defiendo eso. Pero Larreta se equivoca cuando dice Macri quiere entregarle a Milei el PRO. Milei se va a quedar con el PRO si le va bien, pese a Macri. Es decir, todos vieron hace 2 semanas con la rebelión de los gobernadores la mano de Macri detrás de Ignacio Torres. De hecho, el propio Ignacio Torres dejó entrever que se había reunido con Macri. Sí, de hecho que le había antes de enfrentar a Milei. Me parece que lo que está viendo Macri es que Milei naturalmente va a liderar todo ese espacio del centro, la centroderecha, como quieran llamarlo, que antes representaba Juntos por el Cambio o el PRO. Me hace acordar... Y trata de resistirse, pero cada vez tiene menos herramientas. Vos eras muy chico, Maxi, pero me hace acordar al Pacto de Olivos, no al Pacto de Mayo, al Pacto de Olivos. Alfonsín Menem, para la reelección presidencial, la reforma constitucional que le habilitaba la reelección. ¿Cuál fue siempre la crítica a Alfonsín? ¿Cómo le entregaste la reelección a Menem? Y Alfonsín respondía siempre, si no se la entregaba, me la iba a arrancar, nos la iba a arrancar. Pero, mejor condicionarlo que otra cosa. Bueno, esa es la idea de Macri, condicionar a Milei, no entregarle el PRO. Patricia Bullrich, según lo que dice en el PRO, no quiere condicionarlo, quiere entregarle el PRO. Macri tiene sus diferencias y le quiere poner condiciones. Lo que pasa es que Rodríguez Larreta no quiere saber nada con acercarse a Milei. Pero claramente... Y ahí se está quedando solo. Según cómo le vaya a Milei, va a dar una redefinición ideológica de la política argentina. Totalmente. Todo el espacio que antes era Juntos por el Cambio, liderado por el PRO, lo que quede del PRO lo liderará Milei, junto con La Libertad Avanza, y algunos retazos minoritarios que quedan en cabeza de Rodríguez Larreta o quien fuera,
terminará en ese espacio del bloque independiente de los gobernadores. No creo que salten al kirchnerismo porque no es un no lugar para ellos, pero quedarán en un espacio de centro que veremos cómo se conforma. Pero me parece que esto de Larreta diciendo Macri le quiere entregar el PRO a Milei no es correcto. No, y además, Macri se resiste a entregarle el PRO. Lo que sucede es que, al parecer, Milei va a Expoagro y lo vivan más que lo vivaron alguna vez a Macri. no, y además vos, como lo escuchamos claramente, Larreta ni siquiera respalda a Macri para presidir el PRO con este argumento, con esta excusa. Se va a quedar solo Larreta. Porque no hay ni gobernadores, ya no tiene el gobierno de la ciudad, lo copó Jorge Macri. No tiene legisladores, todos los legisladores que eran de él ya no están más, no son más de él. Así que, cuidado porque, como le dijo Federico Angelini, respondiendo a esto que acabamos de ver, es que se vaya. Si él cree que el PRO ya no, que se vaya. Guarda. Fíjense, el ministro del Interior, Guillermo Franco, justamente confirmando que va a ir un proyecto de ley para restaurar el impuesto a las ganancias. ¿Afirma que van a buscar restablecer entonces ganancias? Es un pedido de los gobernadores que ayudemos a solucionar. No puedo mirar de frente y estoy hablando para el costado. ¿Qué quieren que haga? Es un pedido de los gobernadores. Es un pedido de los gobernadores que los ayudemos a solucionar sus problemas fiscales. Y en ese sentido, nosotros vamos a plantear la puesta en vigencia otra vez del impuesto a los ingresos. ¿Y hay respaldo de los gobernadores para que sea de ese modo? Vamos a ver. Ese es un pedido de los gobernadores. Es un poco pasarse la pelota respecto al costo político. Vamos a ver a partir del viernes cómo avanza esto. El dólar hoy volvió a bajar, el dólar financiero. Fíjense, el dólar MEP prácticamente abajo de los 1.020 pesos. Rozó los 1.010 pesos en algún momento. Y el dólar blue también en 1.015 pesos. Es esto que contamos. No hay pesos para comprar bienes, para consumir, para invertir, tampoco para comprar dólares. Bueno, la baja es muy fuerte, ¿no? De hecho, fíjense, desde principio de año, el dólar MEP, que es el dólar financiero del sistema financiero, el dólar bolsa, subió solo 1,7%, cuando hubo desde principio de año, cuando se conozca el dato de enero-febrero, prácticamente 38% de inflación. Es decir, que ha sido más de 35% de inflación en dólares en 2 meses. Se ha fortalecido el peso. Bueno, atención, está Adrián Sack en Estados Unidos porque hoy es supermartes. En Estados Unidos se definen los candidatos presidenciales para la elección de este año. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Maxi. Bueno, dentro de 10 minutos se van a conocer los resultados de la gran interna del día de hoy, ¿no? En 16 estados en total se está definiendo quién puede ser el candidato. Ya se sabe por el lado de los demócratas del oficialismo que va a ser Joe Biden. Siempre está ganando las elecciones por un 75%. Siempre el presidente vigente es el que obtiene la candidatura, a no ser que se trate de una situación excepcional. Y por el lado de la oposición republicana, bueno, es donde está toda la expectativa, porque hoy mismo se puede llegar a consagrar Donald Trump como el candidato por el Partido Republicano. Esto es muy posible porque Trump, si gana todas las elecciones, ya lo más probable es que su única rival que queda en pie, Nikki Haley, ya se baje como candidata y quede él ya directo para ser después consagrado como candidato oficialmente en la convención republicana a mediados de año. El gran tema es que, bueno, Nikki Haley está tratando de ganar 2 estados, Virginia y Vermont, que tienen un perfil más moderado, donde, bueno, ese mismo perfil la llevó a ganar en la capital, en Washington, D.C., hace unos días, la única elección que ganó. Pero también lo que está sucediendo y que preocupa al trumpismo es que en todas las encuestas de boca de urna que se hace a los votantes de Nikki Haley, que es que aunque no lleguen nunca a un 40%, siempre están entre el 25 y el 30, nadie quiere votar a Donald Trump en caso de que Trump finalmente se consagre
como candidato a la presidencia. Esos son votos que podrían perderse, aquí no es obligatorio votar, o directamente podrían ir a Biden, ¿no? Que buscan también un candidato más moderado, porque el que es antitrumpista es muy difícil de convencerlo, que se pase de filas o que trate de seguir, digamos, de volver a votar a Donald Trump. ¿Y hay republicanos antitrampistas? Sí, claro. Sí los hay. Lo que sucede es que el trumpismo, que sobre todo después de la toma del Capitolio y del no reconocimiento de la derrota ante Biden en 2020, justamente hizo que muchos republicanos se juraran no volverlo a votar a Trump. Pero los que son pro-trumpistas tienen una posición muy radicalizada que con, digamos, la mala gestión en cuanto a popularidad de Biden hizo que creciera este número de trumpistas nostálgicos. Pero aunque son una mayoría dentro del Partido Republicano, una mayoría ruidosa, no llega, digamos, a convencer a toda la zona gris, que es donde tienen que ganar los votantes, los republicanos, particularmente las mujeres de los suburbios, así lo tienen escenificado los encuestadores. Es un voto que es muy difícil, muy impermeable para el trumpismo, y por eso, por más rimbombante que sea el triunfo de Trump dentro de las internas, no garantiza que Trump, que es alguien que nunca ganó una elección popular, es decir, por la mayor cantidad de votos, ni siquiera en 2016, cuando llegó a la presidencia sacando 3 millones menos de votos que Hillary Clinton, es muy difícil que pueda conquistar con facilidad todos esos votos que necesitan para tener la cantidad de electores para consagrarse como presidente. Es decir, si vemos que hoy arrasa Trump, si gana los 16 estados que están en disputa, no significa que sea el camino directo hacia la Casa Blanca, porque también Joe Biden sigue ganándole en el promedio de encuestas en un 2% en el voto popular, ¿no?, a Donald Trump. Muy polarizada nuevamente la sociedad norteamericana, evidentemente, ¿no? Adrián Sack, gracias, muy amable como siempre. Sí, te puedo dar un datito más, nada más, claro. Una encuesta de CBS que puede ser reveladora dice que el 40% de los estadounidenses, de los electores, no quieren saber nada con una revancha entre Donald Trump y Biden, que es lo que se va a dar, lo que parece que se va a dar. Eso es otro dato para tener en cuenta, porque nos dice que no hay nada asegurado. Adrián, gracias. Atención, porque se mete otro de los grandes temas, hablamos del impuesto a las ganancias, pero se viene también el cambio de la fórmula de jubilaciones, va a ser otro de los temas en agenda en el Congreso. Sí, sobre todo porque ahora que no hay ninguna fórmula más que la anterior, la que impuso el Frente de Todos durante el gobierno de Alberto Fernández, que cambió al mismo tiempo la de Mauricio Macri, si se siguiera aplicando esa fórmula, vendría un superaumentazo después del primer trimestre. La actualización de esa fórmula jubilatoria, claro. Entonces, tanto el gobierno como la oposición está viendo cómo encaran ese temita. Bueno, la oposición, la coalición cívica que integra el bloque de Hacemos Coalición Federal, que lidera Miguel Ángel Pichetto, presentó hace unas horas un pedido de sesión especial para el miércoles próximo, no para mañana, sino el próximo 13 de marzo, si no me equivoco, para tratar un proyecto de ley que trata una nueva modificación de la movilidad jubilatoria. ¿En qué consiste? Que el aumento sigue al índice de precios al consumidor a mes vencido. Claro, la pregunta es a partir de cuándo, porque el gobierno mismo había planteado cambiar la fórmula en la ley ómnibus, cambiar la fórmula de actualización de las jubilaciones con la inflación a partir de abril, con el último índice de inflación conocido, que va a ser el del mes de febrero. Exacto. Para cuando se empiecen a pagar las jubilaciones de abril, ¿no? Porque marzo recién se va a conocer el 15 de abril. Entonces, y la discusión ahí era que la oposición quiere que haya una actualización por inflación, pero a partir de enero o a partir de diciembre, para tratar de recuperar la licuación enorme que han tenido los jubilados, sobre todo en diciembre y en enero. Pero bueno, claro, si se restituye la fórmula a diciembre, las cuentas fiscales no cierran. Si se restituye a enero, bueno, cierran, pero menos.
Si se restituye desde febrero, reconociendo la inflación desde febrero, bueno, puede ser un punto de acuerdo, pero hay que ver efectivamente qué es lo que plantea la oposición y qué es lo que plantea el gobierno. Lo seguro, como vos decías, es que si se mantuviera la actual fórmula, se convalidaría toda la licuación que ha habido este primer trimestre desde diciembre para los jubilados, pero es cierto que a partir de junio y septiembre habría aumentos mucho más importantes. Exacto. Que eso podrían desequilibrar las cuentas públicas, pero igualmente no se le reconocería a los jubilados nada de la licuación de este trimestre. Entonces es un tema para discutir en el Congreso o entre el gobierno y los legisladores. Este sector opositor zanja esta diferencia con la licuación, sobre todo la de enero, la de diciembre ya fue, con un plus del 20.6%, ¿no? De enero, que fue 25, bueno, pierden 4 Diciembre fue 25, enero fue 20. Fue 20, bueno, 20.6, 20,6. Claro, quieren darle a partir de enero, pero el gobierno dice no, a partir del índice de febrero. Diciembre y enero, dejémoslo así, a partir del índice de febrero, aplicar a partir de abril, después del aumento que se está dando este mes, que es de 27% en base a la fórmula vieja y que obviamente ha sido una licuación feroz para los jubilados, 27% de aumento para el primer trimestre, recién a partir de marzo, cuando la inflación acumulada en el trimestre va a ser alrededor del 60%. Exactamente. Ojo, porque se va a intentar, o por lo menos la coalición cívica que firmó este proyecto, no todo el bloque de Pichetto, sino la coalición cívica, va a intentar que esto se trate, insisto, no mañana, sino el miércoles que viene, a ver si se le impone al oficialismo, al gobierno, este proyecto de ley. Bien, colegas, gracias. Tenías un datito con el tema de Loredo Lustó, también peleados por Milei. Sí, está todo roto ahí. Es decir, Milei genera grieta en el PRO, pero también en el radicalismo. Sí, y en el peronismo también, ni hablar. Bueno, presidente del radicalismo, Martín Lustó, muy opuesto al Pacto de Mayo. Rodrigo Loredo, jefe de la bancada radical en la Cámara de Diputados, muy a favor, cordobés, muy a favor del Pacto de Mayo. Está todo roto ahí. Bueno, atención, cómo sigue eso, porque ver, claro, porque eso expresa también y es un bloque clave, diferentes dentro del radicalismo. Son 35 legisladores los radicales. Clave. Un bloque muy importante. Clave para dónde va a apuntar. Gracias, colegas. Nos estamos retirando, se quedan con Mariano Yese en el aire de A24. Nos reencontramos mañana a 20 horas. Chau, chau, pásenla bien.